Bueno, vamos a ver cómo calcular las métricas que estuvimos viendo antes en R. Necesito un par de librerías, capaz que estoy poniendo librerías de más, pero bueno, por las dudas las cargo igual. Lo que vamos a usar es un conjunto de datos que está en el R, que son datos de temperatura, son en una estación meteorológica, creo que es en Canadá. Son datos diarios durante un año de diferentes mediciones de, de viento, nada, cosas del clima que, nada, que se mide en una estación meteorológica, ¿no? Entonces acá cargo los datos y todo esto es para guardar los datos en un archivo CSV para aquellos que usan Python, por ejemplo, para sacarlos de R. Entonces ahí vamos a ver los nombres de los datos, de las variables, bueno, tiene la fecha, la localización, temperatura mínima diaria, máxima diaria, la lluvia, en fin, diferentes medidas que dan cuenta digamos, del clima de la región. Y el objetivo es, a partir de todas estas variables, poder predecir esta variable, que es si mañana va a llover o no, ¿sí? O si mañana llovió o no, en realidad esta la tenemos, ¿no? Es una etiqueta que tenemos, que conocemos, ¿sí? Entonces queremos, a partir del resto de las variables, poder predecir esta etiqueta. Vamos a sacar variables, la variable de tiempo, posición, y alguna otra variable que tiene missing, y eso para este análisis no la vamos a considerar, ¿sí? Eso es lo que hice ahí, sacar esas variables. Y ahora lo que voy a hacer es separar mi muestra en una muestra de testeo, una muestra de entrenamiento y una de validación. Entonces, por eso es que fijo la semilla, porque lo que voy a hacer es un procedimiento aleatorio para elegir la muestra, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que voy a hacer es elegir muestra entre... Acá lo que estoy haciendo es elegir cuáles son los índices, cuáles son las filas que voy a elegir. Mis datos, link de datos. Datos tiene 18 variables, ahora que le saqué un par de variables, va a tener 18 variables, la última es si llueve mañana o no, y tiene 366 registros, ¿está bien? Entonces lo que estoy haciendo yo es eligiendo el 70% de estas 366 columnas, ¿sí? Estos son los numeritos, sería por ejemplo la columna, perdón, la fila 7, ¿no? La fila 227, entonces acá elijo el 70% no, si miramos length de muestra entre, o sea, va a elegir 256 filas que van a ser las muestras de entrenamiento, y el resto de las muestras de los datos es la muestra de validación. ¿Está bien? Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Elijo de los datos las filas que están acá guardadas, y de los datos les saco las filas que están acá guardadas. Y ahora, nada, agarré dos clasificadores distintos, solamente como para ilustrar las métricas, pero el procedimiento es válido para cualquier otra métrica. Entonces voy a agarrar el Bayes naive, ¿sí? Que es, bueno, predecir, usando la regla óptima de clasificación, estimando las densidades que uno no conoce por núcleos, ¿sí? Por núcleos independientes. Entonces, para los datos de entrenamiento, ¿sí? Para el data frame que contiene los datos de entrenamiento, lo que voy a hacer es, a partir de todas las variables, por eso pongo rulito punto, a partir de todas las variables, voy a predecir la variable si llueve una mañana. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y ahora, una vez que entrené mi clasificador, que está guardado acá, lo que hago es calcularlo en la validación, en los datos de validación. ¿Bien? Entonces, si vemos que tiene esto tiene para el resto, para los datos de validación, que ¿cuántos son? A ver.
Eh, bueno, ahí está. 18 datos. No, no puede ser. No, perdón, es una matriz. Pone 18 variables, es bin. 110. Tiene 110 registros, la validación, calcular, o sea, 18 variables medidas en 110 días distintos. Y entonces cuando predigo con la regla que hice antes de Bayes, predigo los datos de validación, y entonces esto es lo que tira, ¿no? Tira si llueve o no mañana. ¿Sí? Si llueve o no cada uno de los días siguientes a los días que están en validación. Y lo que uno puede hacer acá es con la tabla esta, si se aplica la tabla de si llueve, esto es la verdad de lo que va a pasar mañana, y esto es la predicción. La verdad de los datos de validación y la predicción de los datos de validación. Entonces, acá me dice, ¿no? Clase real, clase predicha. Entonces, esto, la clase real no llueve, la clase predicha predice que no llueve. ¿Está bien? Estos serían los verdaderos positivos, estos serían los verdaderos negativos, y los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Está bien? Con esto es lo que se arma la matriz de confusión. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la curva ROC. Para eso lo que necesito es calcular no solamente la predicción, si llueve o no llueve, sino la probabilidad, que es lo que voy a hacer acá. Voy a mostrar primero acá. Digamos, si yo calculo esto, lo que me dice es, por ejemplo, el primer dato de validación tiene una probabilidad de 0,99 de que no llueva y una probabilidad chiquitita de que llueva. ¿Sí? Vamos a hacer así. Lo voy a pegar acá al lado para que se vea mejor. A ver si puedo. Predicciones BM. Ah, no me guardo el 10. Bueno, vamos a hacerlo diferente. Quería que me ponga así, no. Vamos a poner. Y ahora vamos a poner los primeros 6 registros de predicciones BM. Entonces, tiene el primer registro, me dice que tiene una 0,99 probabilidad de que no llueva, ¿está bien? Y es lo que me predice que no va a llover, y lo mismo pasa con los otros 6, los 6 primeros registros, ¿está bien? Los 6 primeros me dice que tiene alta probabilidad de que no llueva, y por eso me clasifica a todos como no. ¿Sí? Entonces, para construir la curva ROC, yo lo que tengo que pasarle es esta probabilidad, ¿está bien? La probabilidad de no. Fíjense que en realidad si yo le paso esta, le estoy pasando esta también, ¿no? Es como que es redundante. Pero la curva ROC no le gusta que le pase información redundante, por eso solamente le paso la columna yes. ¿Sí? Le paso la clase afirmativa. La que yo decido que sea afirmativa en realidad. Entonces, bueno, nada, se queja, no le demos importancia. Entonces, ahí calculé las probabilidades, eso es lo que tengo guardado acá, y lo que tengo que correr son estas dos instrucciones. ¿Sí? Y entonces acá en perf.roc lo que está guardando es lo que serían los falsos positivos y la verdadera tasa de positivos y la tasa de falsos positivos, ¿sí? Que es lo que, digamos, la sensibilidad y uno menos la especificidad, que es lo que necesito para hacer la curva ROC. Y también esto, digamos, si yo acá en lugar de ponerle TPR y FPR, o sea, la verdadera true positive rate o false positive rate, si le pongo AUC, lo que me da es el área bajo la curva ROC. ¿Está bien? Me lo da de una forma así medio rara. Digamos, esto está, el área de la curva ROC está guardada acá en @i.values y le digo cómo lo convierta a numérico. Entonces, si corro eso, ahí tengo el área de la curva ROC. Entonces lo que voy a hacer acá es plotear
la salida de la curva ROC, y nada, el resto es tuneo de colores y de dibujitos. Acá le estoy diciendo que me ponga el título y que me ponga también cuánto vale el área bajo la curva. Y que me dibuje la línea vertical. ¿Está bien? O sea, ahí está la curva ROC, ¿sí? Se ve estos colorize, esto es lo que está acá como true. Parece que tengo acá un coso de más, no sé si... Ahí está. Y ven que me aparece acá el área bajo la curva, ¿no? Eso es lo que le puse acá. Que me pegoteé este título con este valor que calculé. Y si grafico esto de acá, lo que me da es la diagonal. ¿Sí? Entonces, nada, parece que digamos, es una buena clasificación, ¿sí? El área bajo la curva es 0,80, que es bastante, y la curva esta se ve bastante despegada de la línea de la diagonal. ¿Sí? Otra librería que también me calcula la curva ROC es esta PROC. Es básicamente con los mismos objetos, ¿no? O sea, tengo que pasar ahora los datos reales que están digamos, si llueve o no en los datos de validación, y los valores que se predijeron, ¿no? Predict.bn, que eran las probabilidades que tenía guardado ahí, ¿sí? La probabilidad de que llueva o no llueva. Y le estoy diciendo que me guarde, que me muestre la curva, el área bajo la curva, y que me muestre también un intervalo de confianza. Entonces, primero lo voy a correr y después vemos lo que dice. Entonces, es la misma curva, ¿sí? Acá está el área bajo la curva, y esto es un intervalo de confianza, ¿no? Si la ven un poquito más, ahí está. Es un intervalo de confianza del área bajo la curva. Habían visto que está entre paréntesis acá. Y este punto es el índice de Youlin. También es el punto más cercano al 0,1. ¿Sí? Y estos valores es la especificidad y la sensibilidad. Fíjense que acá los puedo calcular. ¿Está bien? Si yo le digo que, digamos, en object ROC, me guarda la curva ROC con todo lo que necesita para construir la curva ROC, o sea, la sensibilidad y la especificidad, y acá entonces tengo guardado la suma, ¿no? Para cada punto de corte la suma, y si le pido cuál es el máximo, ¿está bien? Que me dé el máximo y que me dé el valor de corte para ese máximo, o sea, en objetos ROC también tiene los cortes. A ver, voy a hacer así, si yo, lo voy a escribir acá, si ya les queda, ¿no? Pero si yo pongo cbind de, estos son los umbrales. ¿Está bien? Después voy a mirar, para cada umbral tengo una sensitivity, y para cada umbral tengo la especificidad. Especificidad. ¿Bien? Esto es una tira larga. ¿Bien? Vamos que yo le pido que me muestre. Que me muestre esto. Bueno, los primeros son muy chiquititos. A ver, los primeros puntos de corte son muy chiquititos, entonces no es algo que se vea. Vamos a poner que me dé, no sé, desde el 100 hasta el 106. Ahí está. No, sí. Entonces, para estos puntos de corte, esto es la especificidad, la sensibilidad, y esto es la especificidad. ¿Sí? Y el que maximiza es el que está guardado acá, es el 80. Entonces, si yo le pido acá que me muestre el 80,
también tiene, para el corte 0.016, tiene 0.75 de sensibilidad y 0.84 de especificidad, que es lo que aparece ahí. Ese sería el punto de corte óptimo de la probabilidad. O sea, la probabilidad, si yo corto en que la probabilidad de que llueva sea más chica que 0.016, eso es lo que me da el mayor índice de lluvia. Y tengo otra librería también que hace parecido. Nada, yo creo que todas, digamos, tienen su cosa buena, ¿no? Esto me parece que está bueno que tenga, que nos plotee fácil el punto de corte, el mejor punto de corte, que nos dé el intervalo de confianza, ¿no? Igual se lo estoy pidiendo, ¿sí? En el gráfico, fíjense que yo acá le digo que me muestre el área que me grafique el mejor, o sea, el mejor punto. Bueno, y otra librería es esta, la Rockit, que es una librería más nueva del año pasado. Y directamente también le paso como antes, ¿no? Los verdaderos valores y las probabilidades predichas. Y nada, es similar, ¿no? No nos da los numeritos, como nos da el gráfico anterior, pero nos dice ahí cuál es el óptimo. Y posiblemente también se pueda, del objeto curva rock el objeto rocket object, se pueda sacar. La verdad que no la inspeccioné mucho, pero la encontré que era nuevita y te las quería mostrar. Y lo que le quería mostrar era otro clasificador, solamente por curiosidad, digamos, si uno puede clasificar usando árboles también, que bueno, no vimos el método, pero posiblemente lo han escuchado hablar. Para hacer esta clasificación por árboles necesito esta librería de Repart. Entonces ahí clasifica. A ver qué guarda acá. Ahí te muestra todo el clasificador, ¿no? Entonces, si llueve menos de tanto, entonces no. Digamos, nada, el árbol cómo se va armando, ¿no? Cómo se van armando las hojas de los árboles. Eso es lo que está mostrando acá. Entonces, en base a este árbol, uno lo que puede hacer es predecir, ¿está bien? Otra vez. Entonces, eso es lo que está haciendo ahí. A ver, me tira las probabilidades de que llueva cada uno de estos días. Y otra vez calculamos acá prediction y calculamos la curva rock. Igual que antes. Y bueno, lo que vemos acá es un área AUC menor, ¿está bien? Y la curva está más achatada, ¿no? Más pegada a la diagonal. Y lo mismo si lo hacemos con algún otro método. No lo hice con Rocky. Entonces, si uno les pregunta a esta altura cuál de los dos clasificadores se quedaría, ¿no? Nada, visualmente ya se ve, no tengo que hurgar demasiado, ni siquiera calculé la matriz de confusión de este método árboles, pero ya con la curva ROC uno ve que se quedaría con el Bayet maíz, ¿no? Ese sería un clasificador mejor para este contexto. Bueno, nada, y esto es lo que le quería contar de métricas, no tiene mucho más misterio que esto. Diferentes librerías, hay muchas otras, por lo menos yo encontré 4 o 5 más. Y Empleo grafican básicamente lo mismo, alguna te pone una banda de confianza que alrededor de la curva, pero más o menos todas tienen la misma información.